Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles en este comienzo de semana del lunes 23 de mayo de 2022. Bienvenidos al avance de un nuevo episodio de esta serie de conferencias Megatendencias Arrebatamiento 2022, entendiendo la profecía de la Biblia para el último tiempo. Bien, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios 22:3 lo siguiente: el hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Así es que mi deseo a través de lo que estamos exponiendo en esta serie de conferencias en la Biblia es que nosotros no seamos sorprendidos por los acontecimientos mundiales que se avecinan, sino estemos preparados para lo que viene y, como el Señor Jesucristo dice, no estemos turbados en medio de lo que vamos a vivir, porque a través de esta serie estoy exponiendo cómo la iglesia pasará por una tribulación momentánea de 10 días. La Biblia nos habla en 2 Corintios 4:17 de una leve tribulación momentánea, y esto es una escritura profética que se refiere a lo que ocurrirá previamente al arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Dolores es lo que vivirá la iglesia en esos 10 días previos al arrebatamiento, en los que también se vivirá el más grande derramamiento del Espíritu Santo para llegar al finalizar de la cosecha más grande de la historia de la iglesia, como nosotros lo habíamos esperado por tanto tiempo. Así que bien, pues en este próximo episodio estaremos nuevamente considerando cómo los acontecimientos mundiales nos están indicando que estamos viviendo y estamos ya muy cerca del final de este tiempo, de esta era tal y como la conocemos. Estaremos considerando el creciente riesgo de confrontación nuclear por la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero. Se están cumpliendo ya 3 meses de esta invasión y de esta guerra en Ucrania. Se ha prolongado la guerra más allá de lo que se esperaba, y nuevas amenazas de confrontación están surgiendo por la decisión de los países de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN. Estaremos considerando también lo que ya se está diciendo acerca de la amenaza de una hambruna para el próximo año. Estamos todavía nosotros, digamos, sin ser afectados en el mundo, porque estamos viviendo de las cosechas del año pasado. Pero con la guerra de Rusia y Ucrania hay una grave afectación en la agricultura moderna de todo el mundo. De manera que ya la revista Times está publicando en su portada de este mes la grave amenaza de hambruna para el año que viene. También estaremos hablando acerca de la amenaza de recesión mundial debido a la crisis energética que se ha detonado por causa de este conflicto militar, los aumentos de precios que, como hemos visto en México, la verdad es que todo está carísimo. En los Estados Unidos hay una inflación del 8.5% que marca un récord histórico. En los Estados Unidos la gente no está acostumbrada, a diferencia de México, a una subida de precios cada año, y mucho menos lo que está pasando ahora. En México ya hablamos de un 7.5% de inflación, de aumento en los precios, y desde luego estaré comentando acerca de las nuevas amenazas de pestes con este brote de la viruela del mono que está ya resultando alarmante para los especialistas en todo el mundo, así como lo que se ha llamado la hepatitis aguda. En México ya hay un estudio de 21 casos. No se sabe cuál es la causa de esto, pero estamos viendo la amenaza de nuevas plagas estar ocurriendo. Así que en este avance quiero compartirte lo que nos dice, lo que nos dice la Biblia en el libro del Apocalipsis, porque tenemos que recordar y tener presente en qué forma podemos darnos cuenta cuando estemos ya a las puertas del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que hablar de la apertura de los 6 sellos, porque esto nos indicará ya, con la apertura de estos 6 sellos, estos 10 días de los cuales se ha hablado de leve tribulación momentánea para la iglesia. Es el principio de dolores del cual habló el Señor Jesucristo. Por mucho tiempo yo pensé que todo esto no lo íbamos a ver,
que el arrebatamiento de la iglesia ocurriría antes de que todo esto sucediera, y es lo que estamos viendo a través de esta serie, que este será el principio de dolores, que todavía estaremos como iglesia presenciando estos acontecimientos, y por eso el Señor Jesucristo nos habló de no turbarnos cuando esto sucediera. Bien, Apocalipsis 6:1 dice, verso 1, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes como con voz de trueno diciendo, ven, mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entender el significado de la apertura de este sello, porque en el libro del Apocalipsis encontramos que el Cordero, solamente el Cordero se encuentra digno de abrir los sellos de este pergamino que representa la posesión de la creación. Una vez que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó y fue al Padre, Él ahora está reinando y Él es el dueño nuevamente de la creación por causa de su sacrificio. Así que esta apertura de los sellos nos está hablando de que el Señor estará tomando posesión de lo que le pertenece, estará tomando posesión de la tierra y de toda la creación con la apertura de estos sellos, tal y como ocurre como un heredero cuando recibe en días antiguos su herencia. Se tenían que abrir los sellos y solamente era digno de abrirlos el que era el heredero. De la misma manera ocurrirá con el Señor Jesucristo. Y vemos aquí que el primer sello es este jinete blanco, el jinete de este caballo blanco, como se le llama, y por mucho tiempo se ha creído que esto representa al anticristo y que esto marcará el comienzo del fin. Pero vamos a ver que este jinete de este caballo blanco no representa al anticristo, sino representa la predicación del evangelio a nivel global en todo el mundo por parte de la iglesia al venir esta última lluvia tardía, este derramamiento final del Espíritu Santo previo al arrebatamiento de la iglesia para que el Señor pueda cegar o recoger una gran cosecha, la más grande en la historia de la iglesia. Esto lo veremos, pero hay que estar muy atentos a la apertura de estos 6 sellos y como vemos el primer sello que marcará el inicio o el comienzo para saber que el arrebatamiento de la iglesia está tan cerca, será el primer sello, el del jinete del caballo blanco. Luego nos dice el verso 3, la apertura del segundo sello, o nos habla de la apertura del segundo sello, dice aquí que el segundo ser viviente le oí decir, dice el apóstol Juan, y dice, ven y mira, y salió otro caballo de color bermejo o rojo. El color bermejo en el original, en el griego, significa fuego. Así que esto nos está hablando de la guerra. Y dice, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Lo cual nos habla de la grave amenaza de hambruna y de una terrible inflación o una hiperinflación en todo el mundo, hablando de cómo un sueldo de 1 denario, un sueldo de salario mínimo de un día de trabajo, solamente podría comprar una medida de trigo, es decir, 1 kilo de trigo. Así que esto nos habla de este tercer sello de la terrible hambruna que vendrá en el mundo entero. Y luego dice, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo pálido o amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que nos está hablando de que 2.000 millones de personas al abrirse el cuarto sello van a morir por causa de todo lo que estará ocurriendo en el mundo. Bien, así que vemos con la apertura de estos, de los 4 sellos, después veremos cómo nos habla del 5.º sello, donde en este sello vemos que no ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, porque se ve ahí, dice ahí las almas de los que murieron,
antes del arrebatamiento y se les dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número, dice. Así que podemos ver ahí en el verso 11 que nos está hablando la apertura de este quinto sello, que los mártires a lo largo de la historia de la iglesia están pidiendo que ya se juzgue la tierra para que finalmente ocurra el arrebatamiento y como dice la escritura en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resuciten primero y luego los que hayamos quedado, dice, como dice Corintios 15 también, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que nos está diciendo aquí la escritura en la apertura del quinto sello, como todavía no ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia y cómo la iglesia estará viendo venir en este último tiempo guerra, hambre, como no se ha visto en la historia del mundo, ni siquiera como lo está viendo ahora. Y luego nos habla el sexto sello de un gran terremoto en el versículo 12 de Apocalipsis 6, cómo el sol se pone negro, la luna toma color sangre, cómo las estrellas, dice, cayeron, y dice que todo monte e isla fue removido por causa de este gran terremoto, y dice que como los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, dice, se escondieron porque ha llegado el gran día de la ira, el día de la ira del Cordero, ha llegado ese gran día. Así que podemos ver aquí cómo se está anunciando ya la gran tribulación y el gran día de la ira del Cordero. Así que la apertura de estos sellos no ha ocurrido, a pesar de que hay un gran parecido con lo que estamos viviendo hoy, lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania, lo que está pasando con las amenazas de estas pestes, de estas nuevas pestes, a pesar de las amenazas de hambruna para el próximo año, todavía no estamos viendo la apertura de los sellos, pero estamos viendo que ya las circunstancias están empezando a dar cumplimiento a lo que dice la profecía de la Biblia para este último tiempo. Eso es lo que veremos en el siguiente episodio de esta serie. Desde luego estaremos comentando acerca del significado de la luna de sangre, este eclipse de luna del pasado lunes 16 de mayo, que para muchos pareciera un evento astronómico maravilloso. Sin embargo, el Señor habla en la Biblia acerca de señales en los cielos y en la tierra, y veremos cómo esta luna de sangre también está hablando ya de la proximidad de que en este año puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Justamente este eclipse de luna ocurrió a los días siguientes de la conmemoración del 74 aniversario de la independencia del Estado de Israel, ocurrido el pasado 14 de mayo de 1948. Este acontecimiento es muy importante porque estamos viendo, hemos venido viendo en esta serie acerca de la profecía de la higuera, lo que el Señor Jesucristo mencionó en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Y se refiere a lo siguiente, acerca del futuro de Israel. Y dice, y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que tenemos que estar atentos a esta higuera de la cual habló el Señor Jesucristo y que se refiere al renacimiento de la nación de Israel, del Estado de Israel, porque Él dice que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Se está refiriendo a todos los acontecimientos del fin antes de que Él venga en su segunda venida a la tierra con la iglesia de los cielos a reinar sobre la tierra, poniendo su pie en el monte de los olivos para comenzar a gobernar por 1000 años en la ciudad de Jerusalén. Dice que no pasará de esta generación hasta que todo esto suceda. El Señor está hablando de su segunda venida, que como hemos explicado, no es el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia pasarán 7 años, lo que se conoce como la semana 70
de la profecía del libro de Daniel en el capítulo 9, verso 24. Así que esa será la semana 70, la última semana de 7 años, en la cual gobernará el anticristo e impondrá su dictadura sobre el mundo entero. Así que no pasará de esta generación hasta que todo esto suceda. Eso tiene que ver con el gobierno del anticristo en todo el mundo y tiene que ver finalmente con la segunda venida del Señor Jesús para dar comienzo a su reino milenial o su reino de 1000 años. No pasará de esta generación, anunció el Señor Jesucristo. Así que por esa razón podemos hacer esta medición. El Señor habló también de acontecimientos con precisión para que nosotros en base a eso podamos saber cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Así que el 14 de mayo de 1948 es que la higuera resurgió en el mundo. La higuera representa a la nación de Israel y por tanto podemos saber cuánto tiempo transcurrirá desde entonces para que podamos ver o vivir el arrebatamiento de la iglesia. 14 de mayo de 1948 más 80 años, que según nos dice Salmos 90:10, es el número de años de vida de una generación bíblica. No nos está hablando de la generación de nuestro mundo moderno, sino de una generación bíblica. La Biblia dice ahí en Salmos 90:10 que una generación bíblica es de 70 años y a lo más 80 años. Así que si sumamos al año 1948, 80 años de esa generación, de la generación que ha visto el renacer de la higuera y que no pasará de esta generación hasta que todo se cumpla, nos da el año 2028. Si a este año 2028, que será el año en que el Señor regresará y vendrá con su iglesia a reinar por 1000 años a la tierra, le restamos los 7 años de la última semana de Daniel, según Daniel 9, 24 al 27, que son los 7 años de gobierno del anticristo en el mundo, nos da el año, por tanto, 2021. Así que esta generación bíblica está incluyendo tanto la tribulación, el principio de dolores, la leve tribulación momentánea, así como la gran tribulación de 3 años y medio, desde finales de estos 7 años, los 3 últimos años y medio, para finalmente el Señor Jesucristo vendrá a reinar. Así que esto nos ubica en el año 2021. Este conteo nos ubica en el año 2021. Quiere decir que desde el año 2021, el 14 de mayo de 2021, hasta el pasado 14 de mayo de 2022, ya se cumplió el año 80. Estamos en el año 80, o se ha cumplido ya el año 80, en el cual el Señor anunció que no pasaría de esta generación en que todo se cumpliría. Por esa razón es que nosotros tenemos que estar preparados para los acontecimientos que vienen. Y por tanto, en esta serie, el propósito, en primer lugar, muy importante para compartir, es vivir con expectativa profética del arrebatamiento de la iglesia. El Señor, en el último versículo de la Biblia dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. Así es que los jóvenes especialmente necesitamos hablar con ellos, con nuestros hijos y darles un entendimiento, porque los jóvenes entendemos que en esta etapa de la vida uno quiere ver hacia adelante, uno está pensando en su futuro personal, pero los jóvenes tienen que darse cuenta que el mundo en que vivimos es un mundo hostil, peligroso, y que este mundo en verdad ya no tiene nada que ofrecer esta generación de niños y de jóvenes. Necesitamos hablar con ellos para que ellos entiendan que en realidad ya el tiempo se está terminando y que si el Señor está dando cumplimiento a lo que Él anunció hace tanto tiempo con el arrebatamiento, es porque al parecer ya no hay posibilidad de que las personas se salven en esta era de la iglesia, sino que esa salvación vendrá durante el tiempo de la gran tribulación, cuando habrá personas que solamente podrán salvarse cuando se nieguen a recibir la marca de la bestia, como nos dice Apocalipsis capítulo 3. Así que es muy importante que los jóvenes tomen una nueva perspectiva, porque realmente ya nuestra vida jóvenes no puede regresar a lo que vivimos antes de la pandemia. Vivimos en verdad en un mundo que es tan hostil, tan adverso, y que en realidad está hablando de que ya no hay más que hacer por la humanidad y que lo único que el Señor quiere es la salvación de todos aquellos que en este tiempo final puedan creer al Evangelio.
Segundo propósito, prepararnos para cumplir nuestro llamado de ser la iglesia gloriosa del último avivamiento de la historia, como nos lo dice Efesios 5:27 y Santiago capítulo 5 del verso 7 al 11. Así que de eso se trata, de estar preparados para esos 10 días de avivamiento en el último, en la recta final de la historia de la iglesia. Y en tercer lugar, fortalecer nuestra fe al ocurrir la tribulación momentánea que se aproxima, para que no estemos turbados, no estemos llenos de pánico pensando que incluso ya ocurrió el arrebatamiento de la iglesia y nos quedamos porque estamos viendo ocurrir acontecimientos muy graves en el mundo entero. Así que esto es lo que estaremos viendo en el siguiente episodio y por tanto estaremos muy atentos a considerar el día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés estaremos viendo cómo nos estará marcando cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Necesitamos considerar la fecha de Pentecostés, que es clave, porque también vamos a comentar sobre el actual calendario judío, que en realidad no es exacto, ni es el mismo calendario de la Biblia con el cual el Señor nos está hablando de las estaciones y los tiempos que vienen, para entender cuándo exactamente ocurrirá el Pentecostés. Así que tendremos que estar muy atentos, porque el Señor nos está hablando de una cosecha al final del tiempo. Y quiero mostrarles aquí precisamente lo que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 24 para ir concluyendo sobre la parábola de la higuera. Pero más bien me gustaría comentar aquí en Mateo 24, sí quiero que vean ustedes cómo el Señor se refiere a los 6 sellos del Apocalipsis en su discurso de Mateo 24, aquí en el verso 3. Dice, y estándose él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Así que los discípulos estaban preguntando por la venida, hablando de una parusía, que es la época de aparición de un rey y un poder que va a gobernar el mundo. Ese es el significado de la palabra griega venida, parusía, que se presenta a un rey y un nuevo poder a reinar en el mundo. Así que esto nos está hablando de la segunda venida del Señor, cuando Él vendrá a la tierra para dar comienzo a su reino de 1000 años. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y dice aquí el verso 6, y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen. Este es el llamado del Señor Jesús. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Entonces nos está diciendo que lo vamos a vivir como iglesia. Es necesario que todo esto suceda y lo vamos a vivir. Cuidado, no se alarmen. Dice, pero todavía no es el fin, porque dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino en diferentes lugares y habrá hambre y terremotos. Y aquí vemos entonces el sello 2, el 3, el sello 4 abrirse. Es exactamente lo que el mismo Señor Jesucristo declaró en el libro del Apocalipsis. Dice, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Aquí vemos que el Señor Jesucristo nos está hablando entonces de principio de dolores, que es lo que veremos nosotros como iglesia. Así como una mujer antes de dar a luz comienza a sentir dolor, de la misma manera la iglesia verá este comienzo de dolores hasta que venga ese nuevo día en que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, y después, al final del año 70 del libro de Daniel, vendrá el Señor a reinar sobre la tierra. Entonces dice aquí, entonces dice, les entregarán a tribulación y les matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido a la iniquidad, dice, el amor de muchos se enfriará. Dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo, dice.
y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que vemos como aquí nos está hablando claramente de este primer sello que al ser abierto traerá 10 días de avivamiento y una predicación del evangelio del reino en todo el mundo, y dice, y entonces ya vendrá el fin, vendrá el cumplimiento del Apocalipsis tal como el Señor lo había anunciado. Y después vemos lo que nos dice aquí en Mateo capítulo 13 el Señor Jesucristo, como nos dice aquí, y entonces vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que el Señor habló de la parábola del sembrador que salió a sembrar y también habla de la parábola del trigo y la cizaña. Aquí es donde vemos el día de Pentecostés, que podemos relacionar el arrebatamiento de la iglesia con el día de Pentecostés. Nos dice aquí la escritura cuando ellos piden la explicación de qué significado tiene. Aquí en esta parábola, en Mateo capítulo 13, en el verso 36. Observen lo que dice aquí. Dice, entonces Jesús despidió a la multitud después de hablarles por parábolas y se fue a casa y sus discípulos vinieron a él y le dijeron, y en casa, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la cizaña. La siega es el fin del mundo. Entonces aquí vemos cómo nos está hablando de una cosecha final. Y este es el primer sello del cual estaba yo hablando. Nos habla de una cosecha, dice que es el fin del mundo. Así que esta cosecha final marca también el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Dice, así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será esta en el fin del mundo. Así que finalmente vamos a considerar el Salmo 91 porque el Salmo 91 tiene una importancia profética para estos días que vienen de tribulación previa al arrebatamiento de la iglesia, estos 10 días de avivamiento mundial y estos 10 días en que la iglesia le tocará ver la apertura de estos 6 sellos y sin embargo habrá una protección y un blindaje sobrenatural. Como lo dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y aquí podemos ver entonces cómo el Señor nos estará guardando en esta apertura de los sellos de lo que ocurrirá en el mundo entero. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargue su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día. Aquí vemos entonces los 3 días de oscuridad previos al arrebatamiento de la iglesia. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Así que podemos ver nosotros cómo este Salmo 71, que ha sido un salmo que nos ha inspirado por generaciones y que nos ha dado siempre una seguridad, una protección de un blindaje sobrenatural, en realidad tendrá un cumplimiento profético. Muy bien, pues los espero para que me acompañen entonces en el siguiente episodio de esta serie Megatendencias Arrebatamiento 2022.